Organizada por el Observatorio de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas y la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, se realizó la charla Diversidad Sexual y Derechos Humanos. Tuvo como objetivo generar un espacio de socialización, diálogo y discusión de la trayectoria y la actualidad de las diversidades sexuales en Argentina en relación y desde la perspectiva de los derechos humanos. Cuando hablamos de diversidad sexual, hablamos de todas las orientaciones sexuales, todas las expresiones e identidades de género y la diversidad corporal dentro de ella. Pero por sobre todo también hablar de que cuando se habla de diversidad sexual, se habla de las políticas públicas en materia de diversidad sexual, se habla de las políticas de protección y promoción de los derechos de la población LGBTIQ+, ¿no? De lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex y queer. Y justamente la creación de dichas áreas trabajan en pos de un cambio cultural que permite erradicar la violencia y la discriminación hacia la población LGBTIQ, rompiendo lo que nosotros llamamos un paradigma heteronormativo. Con lo cual, cuando hablamos principalmente de la diversidad sexual en ese sentido, hablamos en las políticas públicas, en cuanto a la población, ¿no? Desde la militancia, hablamos de la población LGBTIQ+, rompiendo un paradigma heteronormativo, pero entendiendo que desde el punto de vista conceptual, diversidad sexual abarca todas las orientaciones sexuales, expresiones, identidades de género y la diversidad corporal dentro de ella. Las principales problemáticas tienen que ver con la violencia, con la discriminación y con los obstáculos, ¿sí?, en el acceso y pleno goce de los derechos humanos. Y obviamente que va a haber diferencias dentro de la propia población LGBTIQ. La población trans es una de las poblaciones justamente más discriminadas y donde todavía el acceso muchas veces a la educación, a la salud, a un trabajo, se ven justamente impedidas o dificultadas en función de todo un paradigma, como hablábamos, heterosis normativo, que dificulta muchas veces esa equidad y esa igualdad en lo que tiene que ver justamente con el pleno acceso y goce a los derechos humanos. Definitivamente nuestro país es un país vanguardista en materia de legislación, tanto la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, es vanguardista sobre todo la ley de identidad de género en el mundo, porque despatologiza, porque obviamente descriminaliza, porque incorpora las infancias trans y en ese sentido, porque obviamente habla del trato digno más allá de lo que tiene que ver con la rectificación registral y principalmente, definitivamente estamos a la vanguardia en materia legislativa y el trabajo que se lleva a cabo y que todavía hay que seguir trabajando tiene que ver con lograr hacer un pasaje de la igualdad legal a la igualdad real, ¿no? Donde existen ciertas normas que son ya vanguardistas, como recién mencionaba, pero todavía se requiere de mucha política pública para lograr ese cambio cultural que erradique la discriminación y la violencia y se logre justamente la igualdad real. Hablar de diversidad sexual y hablar de la población LGBTIQ es visibilizar a una población y justamente una de las caras o la peor cara de la discriminación tiene que ver justamente con invisibilizar y no hablar. Hablar de diversidad sexual permite este cambio cultural que hablamos, permite esa transformación que elimine los prejuicios, las creencias acerca de la población LGBTIQ. ¿Y qué es lo que se puede hacer? Tiene que ver principalmente en lo que hablamos en el cambio y en la transformación cultural, trabajar sobre todo y puntualmente en lo que es la educación sexual integral con perspectiva de diversidad sexual, ¿no? Poder implementar efectivamente la ley de educación sexual integral que ya lleva 12 años y trabajar desde la perspectiva de diversidad sexual. Por ejemplo, el año pasado se han lanzado cursos en materia de educación sexual integral, diversidad sexual y escuelas. Creemos que es más que importante poder, para, como decía, lograr esa transformación cultural, trabajar desde la educación. Se requiere de mucha profundización y obviamente de trabajarlo de manera transversal, ¿no? Y desde el jardín de infantes y en todo lo que tiene que ver con la trayectoria educativa de una persona. Entendiendo que cuando hablamos de educación y educación sexual integral, estamos hablando de un derecho humano, ¿no? De ese derecho a los niños, niñas y adolescentes de ser educados en materia de diversidad sexual con perspectiva en materia de educación sexual integral con perspectiva de diversidad sexual.